Comenzamos con el tema de embarazo y gestación. El embarazo es el periodo que transcurre desde que el óvulo es fecundado hasta el momento del parto. En este periodo, que suelen ser entre 37 a 42 semanas, se producen cambios tanto morfológicos como fisiológicos en la madre que posibilitan el nacimiento del feto. Los test de embarazo se basan en la detección en orina y sangre de la HCG, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Es una hormona segregada fundamentalmente por la placenta. Como sé si el test es positivo? Si salen dos rayitas, es positivo. Si sale solamente una raya, es negativo. Se puede estimar cuándo será el parto. Se utiliza la regla de Naegeli, que toma como referencia la última menstruación de la mujer. La fecha probable de parto, FPP, es el primer día de la última menstruación de la mujer, es decir, la FUR, fecha de última regla, o FUM, también lo podemos encontrar, fecha de última menstruación. Se le sumarían 7 días de la última regla y se le restan 3 meses y se le suma un año. Vámonos a un ejemplo práctico. Si, por ejemplo, esta mujer ha tenido su última menstruación el día 7 de abril del 2026, le vamos a sumar 7 días. Eso supone que sería el 14 de abril. A esto le restamos 3 meses. ¿Qué nos quedaría? Que sería el 14 de enero y a esto le sumamos un año. Nuestra fecha probable de parto sería el 14 de enero del 2027. Cosas importantes sobre esta regla. Hay que tener en cuenta que este cálculo asume ciclos menstruales regulares de 28 días. Si son mujeres que no tienen un ciclo regular, esta regla puede ser que no sea totalmente válida para ellas. En una estimación, el parto puede variar aproximadamente de más o menos 2 semanas. En la práctica clínica se suele confirmar o ajustar la fecha con una ecografía. En un embarazo normal podemos diferenciar las siguientes fases. La primera fase, que sería la de fecundación, segunda fase, que sería la de gestación, tercera, el parto, y la última, que sería ya la fase de recuperación, que sería el puerperio. Comenzamos con la fecundación, que es la fase en la que se une el material genético masculino con el femenino, es decir, la unión del espermatozoide con el óvulo. Tiene lugar en la trompa de falopio y lo que sucede es que uno de los espermatozoides que van hacia el óvulo atraviesa la zona pelúcida de este y entra en su interior. ¿Qué sucede? En el momento que el espermatozoide penetra en el óvulo, se vuelve impermeable. ¿Para qué? Para que el resto de espermatozoides no puedan también atravesarlo. La célula que resulta de esa unión del espermatozoide con el óvulo se denomina cigoto. Este cigoto va a ir sufriendo modificaciones a lo largo del tiempo y se convertirá en última instancia en un feto a lo largo de estos 9 meses. El cigoto es la primera célula que resulta tras la fecundación, es decir, el cigoto, volvemos a repetir, que es la unión del espermatozoide con el óvulo. Está compuesto por una única célula y esto sucede en el día cero. A este momento lo vamos a denominar día cero. La siguiente transformación sería de cigoto a blastómero. Se producen una serie de divisiones en la célula anterior muy rápidas, pero en este caso no aumenta el tamaño, sino que simplemente tiene muchísimas divisiones internas. Hay entre 2 a 16 células y se produce este cambio entre el primer a tercer día después de la fecundación. De blastómero vamos a pasar a mórula, que es una masa compacta de células que está formada por entre 16 a 32 células y se da entre el tercer y cuarto día después de la fecundación. El siguiente cambio sería de mórula a blastocisto, que es una estructura con cavidad llamado blastocele. Está formado entre 100 a 200 células y aquí es donde ocurre la implantación o anidación en el útero, concretamente en la parte del endometrio. Ocurre entre el día 5 al 6 tras la fecundación y este blastocisto tiene dos partes. Una primera parte que se llama trofoblasto, que es la parte que a futuro formará la placenta, y por otro lado tendríamos el embrioblasto, que a futuro formará el embrión.
Pasaríamos de blastocisto a embrión, que es la etapa donde se empiezan a formar los órganos. El número de células pasa a ser ya de miles a millones de células y sucede entre la semana 2 a la semana 8. Y el último cambio que tendríamos sería de embrión a feto. Ya esta etapa es la etapa de crecimiento y maduración y aquí hay ya millones y billones de células. El tiempo dura desde la semana 9 hasta el nacimiento. La segunda fase de un embarazo sería la gestación. Comprende el tiempo que transcurre desde la fecundación hasta el parto. Y aquí hay que valorar los cambios tanto físicos como morfológicos que tienen lugar tanto en el embrión, pero también hay transformaciones en la madre o en la gestante. ¿Qué características vamos a encontrar en la gestante? Pues la primera parte que va a sufrir modificaciones es el aparato reproductor. Hay un aumento del útero y de las mamas que se preparan para la lactancia. Los pezones se vuelven más eréctiles, suelen estar mucho más duritos y aumenta la pigmentación de las areolas, de ese circulito que rodea el pezón. A nivel del aparato cardiorrespiratorio, aumenta el consumo de oxígeno porque hay una mayor dificultad en la respiración, sobre todo al final del embarazo. ¿Por qué? Debido a que el diafragma se va elevando a medida que el útero va creciendo. Y al final lo que hacemos es ir comprimiendo esos pulmones, por lo tanto la capacidad respiratoria va a disminuir. Aumenta también la presión venosa central. Esto hace que se puedan producir edemas y varices. Respecto al aparato digestivo, los síntomas más característicos suelen ser las náuseas y los vómitos. ¿Por qué se produce esto? Porque como hay un pico tan alto de hormonas en el inicio del embarazo, esto lo que hace que irrita el estómago. Se produce también pirosis o ardor de estómago y esto sucede por el desplazamiento que sufren tanto el estómago como el intestino por el útero. Si nos fijamos en el vídeo que tenemos aquí, a medida que va creciendo, fijaros cómo va desplazando todos los órganos internos. Ocurre también un retraso en el vaciamiento gástrico y disminución también de la motilidad intestinal, que lo que va a provocar es flatulencia, estreñimiento y hemorroides en algunos casos. Lo que se va a notar en el aparato urinario es que debido a la presión del útero sobre la vejiga se va a producir un aumento de la micción. Esto es sencillo, si la capacidad que tiene la vejiga en estado normal al final se ve comprimido por la presión que ejerce el útero, al haber menos capacidad, menos puede retener la mujer la orina. Respecto a la piel, hay un aumento general de la pigmentación, sobre todo en el pezón y la areola, como hemos visto con anterioridad, pero es que también en zonas que va desde el vello púbico hasta el ombligo. Esto se le conoce como línea alba y desaparece tras la gestación. Es esa línea que vemos marcada en la mujer de aquí de la imagen, que va desde abajo de la sínfisis del pubis, pasando por el ombligo e incluso se extiende un poco hacia arriba. Normalmente esta línea desaparece tras la gestación. También es posible que se formen estrías en el vientre y en los pechos, debido a que la piel se distiende mucho y muchas veces crece mucho más rápido de lo que las células se van generando. Las glándulas sudoríparas y sebáceas pueden también aumentar su secreción durante el embarazo. A nivel del sistema esquelético hay un aumento progresivo de la curvatura lumbodorsal, lo que crea es una hiperlordosis dorsal, y en el segundo trimestre se inicia una secreción de una hormona que se llama relaxina. Esta hormona lo que hace es favorecer la dilatación del cuello del útero y que se relajen los ligamentos, permitiendo que se ensanche la pelvis en el momento del parto. A nivel de la morfología de la mujer hay un notable aumento del peso y depende de las características de la mujer la cantidad de peso que coja uno. A nivel del vínculo madre-feto que hay a nivel anatómico, vamos a encontrar tres tejidos que son súper importantes en el crecimiento, que es el saco amniótico, la placenta y el cordón umbilical. El saco amniótico es la bolsa que cubre al feto. Está compuesta por dos membranas, una interna que se llama amnios, que en su interior encontramos el líquido amniótico,
y la membrana externa que se llama corion y forma parte de la placenta. Por otro lado, tendríamos la placenta, que viene del latín que significa torta plana. La placenta es un órgano que aporta oxígeno y nutrientes al feto. Además, es la encargada de mantener el embarazo gracias a la producción de la hormona que ya hemos comentado con anterioridad, HCG, la gonadotropina coriónica humana, y también favorece la excreción de productos de desecho. La placenta está compuesta por dos partes, una interna también conocida como materna, que se llama decidua, que realmente es el endometrio transformado, y la otra que está en contacto con la parte fetal, que se llama corion, que es la que hemos hablado del saco amniótico. Gracias a la placenta se producen los intercambios entre el feto y la madre. Y por último, el cordón umbilical es una estructura que conecta al feto con la placenta y contiene 3 vasos sanguíneos, 2 arterias que llevan los desechos del feto a la placenta y una vena que lleva oxígeno y nutrientes. Esta parte de aquí es muy importante porque es muy dado a olvidarse que eran 2 arterias, una vena, 2 venas, una arteria, 2 arterias, una vena. Durante el embarazo es necesario realizar unos cuidados que son necesarios para la salud de la madre, pero también para la del bebé. Lo primero que hay que tener en cuenta sería el control prenatal adecuado. Se debe realizar unas 8 visitas durante el embarazo. La primera será a la semana 12 y el seguimiento será a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40. Esto hace que permita detectar complicaciones a tiempo y reducir la mortalidad tanto materna como fetal. Lo segundo es una alimentación equilibrada. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, recomienda aumentar nutrientes clave como el ácido fólico, el hierro, proteína, calcio y vitamina D. Por otro lado, evitar el alcohol, el tabaco y los alimentos tanto crudos como contaminados. A nivel de actividad física, es recomendable realizar ejercicio moderado, ya que reduce el riesgo de complicaciones y mejora el proceso del parto y de su recuperación. Y por último, la prevención y cuidados médicos. Aquí se considera un estado de vacunación óptimo, ecografía antes de la semana 24 y control de enfermedades en el caso de que la gestante tuviera alguna. La tercera fase sería la del parto, que es el momento en el que se produce la expulsión del feto y representa el fin de la gestación. Suele iniciarse manifestando pródromos, que son los síntomas que preceden a la aparición de un episodio o una enfermedad. Por ejemplo, para que entendamos los pródromos son los síntomas que tú sientes antes de que te pase algo. Piensa cuando te has desmayado o has visto a alguien que se desmaya. Cuando te vas a desmayar, sobre todo si es por una lipotimia, vas a notar acúfenos, que son pitidos en los oídos, sudoración en las manos, empiezas a tener una visión un poco borrosa antes de desmayarte. Eso que has notado antes del desmayo son los pródromos. En una mujer embarazada, los pródromos que aparecen son el descenso del abdomen, molestias o pinchazos en el abdomen que preceden a las contracciones y expulsión del tapón mucoso. El mayor pródromo es "he roto agua". ¿Y qué fase vamos a encontrar en el parto? Pues se dividen en 3 fases. La primera es la dilatación, la segunda la expulsión y la tercera el alumbramiento. Cuando una mujer ingresa para dar a luz se tienen en cuenta varias características y es importante porque esto luego se registra en la historia clínica de cada una de las parturientas. ¿Qué se tiene en cuenta? Pues el inicio del parto, si ha sido espontáneo o inducido, la evolución del embarazo, si ha sido normal, se conoce también como eutóxico, o si ha sido un embarazo patológico o también conocido como distóxico. La expulsión, que sería cómo viene ese feto, si viene cefálico, viene de cabeza, o podálico, podal, viene de pies. ¿Cuántos partos anteriores ha habido? Si es primípara, porque es su primer parto, o si es multípara, porque ya ha tenido más de uno. Si ha tenido gestaciones previas. Cosas importantes, diferencia entre parto y gestación. Tú puedes haber estado embarazada y no haber parido, porque has perdido, por ejemplo, el feto. Y has podido tener gestaciones y sí haber parido, ¿vale? Entonces aquí es importante la diferencia. A nivel de gestación, tú puedes ser nuligesta, que nunca hayas estado embarazada anteriormente, que hayas estado embarazada una vez, primigesta,
2 veces, secundigesta y así consecutivamente. Tercigesta, cuatrigesta, etcétera, etcétera. Y por último, la semana en la que te hayas puesto de parto. Puede ser un parto pretérmino, que haya sido antes de 37 semanas, un embarazo a término, que sería lo esperado, que va de la semana 37 a la 42, y un embarazo post-término que se habría pasado de esas 42 semanas. Y en la fase que nos encontramos en el parto, la primera sería la de dilatación, que comienzan las contracciones uterinas, cada vez serán más frecuentes e intensas y provocará la dilatación del cérvix, hasta alcanzar los 10 centímetros, que es lo necesario para permitir la salida del feto. La duración de esta fase suele durar entre 12 a 24 horas en las primíparas y de 6 a 8 horas en las multíparas. La fase de expulsión sucede entre la dilatación completa de esos 10 centímetros hasta la salida del bebé. Las contracciones son cada vez más frecuentes, normalmente de 2 a 3 minutos, y la presión producida impulsa al feto hacia el canal del parto. Aparece el deseo de empujar esos pujos, provocando que al final salga el bebé. Esta fase dura menos de 2 horas en primíparas y menos de 1 hora en multíparas. Y por último sería la fase de alumbramiento, que es el periodo que va desde la expulsión del feto hasta la salida de la placenta. Se expulsa la placenta y los anejos fetales, que son el cordón umbilical y la membrana amniótica que anteriormente hemos visto. Puede tardar unos 30 minutos desde la salida del feto. Y es muy importante revisar la placenta para comprobar que ha salido todo y no ha quedado ningún resto dentro de la madre. Si no, esto podría provocarle futuras infecciones y se podría complicar el puerperio posterior. Y por último es el puerperio, que es el periodo que va desde el alumbramiento hasta que los cambios que ha producido el embarazo vuelven a la normalidad. Hay 3 momentos en el puerperio: el inmediato, que sería las primeras 24 horas después del parto; el temprano, que es la primera semana tras el parto; y el tardío, que es desde el inicio de la segunda semana hasta la normalización de los cambios, que suele ser entre la semana 6 a la 8. En el puerperio, los procesos que suceden en la mujer son la involución del útero, cicatrización del cérvix, de la vagina, vulva y el periné, y en el caso de que haya habido una episiotomía, que sería ese corte para ayudar a salir al feto, también aparecen los loquios, que es como un flujo vaginal que aparece después del parto, mientras que el útero empieza esa involución, esa recuperación. Son una mezcla de sangre, restos de tejido del embarazo, moco cervical y bacterias que son normales. Aproximadamente dura de 4 a 6 semanas después del parto, y estos loquios son normales y forman parte de la recuperación tras el parto. Muchísimas gracias, espero que os haya servido este vídeo. Conectar la campanita para que os avise de todas las novedades, dejad algún comentario si es que tenéis alguna inquietud o queréis poner algo, y nos vemos en el siguiente vídeo.